hace unas semanas, una semana bastante movidas, porque hemos estado pasando lo de la Pascua, ¿cierto? Hemos estado pasando Semana Santa y hemos estado viviendo un tiempo muy especial. Hermanos, hoy día quiero compartir con ustedes una palabra. De repente, tú estás buscando un milagro. Hace tiempo estás pidiéndole a Dios algo y hasta aquí de repente no se ha cumplido, de repente sí, pero hoy día quiero hablarles acerca de la importancia del creer. La importancia del creer. Yo quiero decirles, hermanos, de que hemos visto y hay en las Escrituras muchos milagros, pero por ejemplo, uno de los primeros milagros que podemos ver es como el milagro que ocurrió del sirviente del centurión. ¿Recordamos? Ahí en Mateo capítulo 8 nos habla una historia en la que Jesús estaba con sus discípulos, con la gente, y de pronto se presenta un romano, ¿no? Y este romano le dice al Señor: Señor, ¿sabe qué? Mi sirviente está mal, quisiera que lo sanes, quisiera que lo pueda sanar. Y él se detiene y dice: ok, vamos a tu casa. Dice: no, Señor, no soy digno que entres en mi hogar, y tan solo di la palabra y sanará. Y Jesús se maravilló. Jesús dijo: wow, qué tal fe de este hombre. Y era un hombre romano, no era del pueblo de Israel. Él dijo incluso: no he hallado tanta fe en todo el pueblo de Israel. Entonces estamos hablando de que lo importante, estamos empezando a ver que la importancia de creer. Y de pronto Jesús le dice: ve, y como creíste, así sea hecho. Así sea hecho. Amén. Luego vemos otro capítulo en la cual en Lucas mismo, capítulo 8, habla acerca de la mujer que tenía flujo. Un flujo que estaba enferma por 12 años. Creo que las damas van a poder entender mejor esto, ¿no? Imagínense que normalmente el flujo de una dama es entre 5, 7 días, ¿sí? Aproximadamente. ¿Sí o no? Sí, vaya. Pero imagínate tener un flujo por 12 años continuos. Esta mujer estaba sumamente cansada, aburrida, y aparte se sentía despreciada. ¿Por qué? Porque la ley hablaba de que una mujer que tenía flujo era inmunda. De la misma manera, el hombre que había tenido flujo era inmundo. Entonces tenía que luego hacer un rito, un ritual, ¿no? Entre otras cosas, tenía que limpiarse, bañarse y luego presentarse para dar una ofrenda. Pero sin embargo, ella seguía teniendo flujo. Había pasado por todos los médicos que habían en esa época, y también pasó a través de curanderos y todo lo que podía sanar, digamos así. Y nada, había gastado todo su dinero, todo el dinero había gastado. Y finalmente escucha que Jesús estaba pasando por ahí. Y sabía que Jesús había sanado a mucha gente y estaba sanando a gente. Y ella dijo: yo voy. Recuerden de que ella, como inmunda, no podía tocar a nadie, ni a ella tocarla. Porque si no, las personas que la tocasen tan solo iba a ser inmunda. Entonces, ella no le importó eso, porque ella quería su sanidad. Y ella tenía la fe, la convicción de que Jesús la iba sanando. Así que se tapó y fue entre la multitud. Ya sabemos la historia, que ella entró entre toda la multitud y obviamente chocó con mucha gente, ¿no? Pero la gente no se daba cuenta hasta que tocó el manto de Jesús.
Y al tocar el manto de Jesús, sintió la sanidad. Vino la sanidad. En Mateo capítulo 15, 28 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo a la mujer: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue, me salté, Lucas capítulo 8, verso 43, 48 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ven en paz, ven en paz, tu fe te ha salvado. Vemos también dentro de toda la historia justamente lo que acabo de mencionar, la mujer sirofenicia. Era una mujer que su hija estaba muy enferma y que nada la sanaba. Y cuando se acerca a Jesús le dijo que la sanase a su hija, y Jesús le dijo: sabes que he venido a sanar al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. No puedo dar la comida a los perrillos, no puedo darle el pan a los perrillos. Y ella le respondió: aún los perrillos, estando debajo de la mesa, recogen las migajas que caen debajo. Y Jesús se sorprendió de esa fe de esta mujer. Y le dijo, ahí fue donde le dijo, entonces respondiendo Jesús: oh mujer, le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella hora. Gloria sea al Señor. Y no solamente eso, sino que también vemos en Mateo capítulo 15 que él fue a un monte, y estando en el monte, toda la gente que estaba ahí empezó a traer a todos sus enfermos, a los cojos, a los que estaban ciegos, los que estaban sordos, los que estaban mudos, los que estaban mancos, y a muchos enfermos, dice, y los pusieron a los pies de Jesús, y todos fueron sanados. ¿Por qué fueron sanados? Porque los que los llevaron a estos enfermos, ellos tenían la fe de que iban a ser sanos. Es obvio que si tú llevas a alguien es porque le tienes confianza, porque crees en él y tienes fe en él. Y cuando digo confianza, creer o fe, estoy hablando de la palabra pistis. Y por eso este mensaje se llama pisteo, la importancia de creer. Pero, ¿era importante la fe? Sí, es importante la fe para un milagro. Y lo demuestro, y quisiera, hermano, que pueda poner en Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Y leamos un momento ese pasaje que es interesante. Aconteció, dice, que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Pero, por favor, y el 58 dice, ¿qué más dice? Y no hizo ahí, ¿qué? Muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. No había fe. Eso era apistis. O sea, sin fe, sin creer. Entonces realmente lo que es importante, ¿qué cosa es? La fe. Es importante la fe. ¿Qué es? ¿Cuál es aquello que tienes en tu corazón que quisieras que Dios haga? ¿Qué cosa hay en tu corazón que quisieras que Dios haga un milagro en tu vida? De repente en tu familia, de repente en ti mismo, de repente, no sé, trabajo, de repente una labor,
etcétera, etcétera. Dios lo sabe. Pero vamos a ver otros casos en donde no hubo fe. Vamos a ver algunos casos donde no hubo fe. Vamos a Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5 del verso 1 al 8. Vamos a ver 3 ejemplos. Mira lo que dice ahí. Juan capítulo 5, verso 1 al 8. Ok, dice así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Siguiente. 6, ahí está. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y él sanó. Hermanos, yo hago una pregunta. ¿Ahí hubo fe de este cojo? No, no hubo fe. ¿Qué hubo? Misericordia de Jesucristo. Misericordia de Jesucristo. Esto, lo del agua que se agita, que el ángel agita, era una tradición que había ahí en Jerusalén. Porque sabemos que el único que hace milagros es Dios. El único que hace milagros es Jesucristo. El único que hace milagros es el Espíritu Santo. Así que ningún ángel, nadie puede hacer un milagro. Eso, si vemos en las Escrituras, esta parte simplemente fue añadida a la Escritura para entender qué es lo que hacía este enfermo en Betesda. ¿Ok? Entonces, fue por misericordia, al ver que este hombre tenía esperanza en algo que no iba a ser efectivo. Tenía esperanza y había estado 38 años sentado, esperando el mover de las aguas. ¿Cuántos años tiene el hermano? A ver, 25, ¿no? Más que ve. No, imagínate, más de esos años. No, más de esos años, esperando, sentado a que se mueva el agua. Jesús, al verlo, se conmovió. Se conmovió y le dijo: ¿quieres ser sano? Toma tu lecho y vete, anda. Y fue sano el hombre, por misericordia de Jesucristo. En Mateo 8, 14 y 15, vemos otra historia también, ¿no? Dice, Jesús, ahí lo tenemos, vino Jesús a casa de Pedro, dice, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Jesús entra en la casa de Pedro, entra en la casa de Pedro para compartir, para almorzar de repente, o para simplemente estar junto con la familia, porque había bastante amistad entre ellos, había bastante amor entre ellos. Y de pronto entra y la ve enferma. Nadie le había dicho a Jesús de que su suegra de Pedro, la suegra de Pedro, estaba enferma. Pero él, al verla, se conmovió y se acercó a ella, porque no vemos que ella le dice: Señor, sáname, sino simplemente estaba echadita ahí. Y ella, o mejor dicho Jesús, se acercó a ella, le tomó la mano y la fiebre al instante la dejó. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
dice que ella se levantó inmediatamente y empezó a servir a Jesús y a todos los que estaban ahí, habían llegado. Es que eso nos habla también de la misericordia de Jesús al ver una persona mal, pero también habla del agradecimiento de esta mujer por lo que él había hecho, por el milagro que le había hecho, por la sanación. Finalmente tenemos a Mateo capítulo 12, versos 9 al 14. Qué tremendo es este pasaje también. Un hombre que tenía una mano seca, dice, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, era un sábado, y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, le dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echan mano y la levantan? Pues, ¿cuánto más, dice, vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Este hombre de la mano seca simplemente fue a su reunión porque era habitual ir los días sábados, el Shabbat. Era habitual. Él no había ido a buscar una sanidad. Él no había ido a buscar a Jesús para que fuese sano. Sin embargo, Jesús, al verlo, inmediatamente le dijo, y sobre todo al increparle que si era lícito sanar a alguien, y estaba ahí el otro en el medio, Jesús dijo, claro que sí. ¿Cómo no voy a tener misericordia por alguien que no necesita? Así sea sábado o así sea domingo para nosotros. Y Jesús hizo la sanidad nuevamente por misericordia. Diga misericordia. Misericordia. Amén. Hoy vamos a encontrar a la luz de la palabra un componente más, un componente adicional, que todo cristiano quiera ver, si quiere ver un milagro, lo tiene que tener. No solamente es creer. ¿No sabe qué? Es perseverar. Diga perseverar. Tenemos que perseverar. Y ahí sí quiero ir, recién voy a entrar al mensaje de Marcos capítulo 9, versos 14 al 29. Acompáñenme a Marcos capítulo 14, perdón, que dije capítulo 9, del 14, a partir del 14 en adelante. Y lo primero que encontramos aquí es una discusión. Vamos del 14 hasta el 16, ¿ok? Vamos a leer. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas, dice, que disputaban con ellos. ¿Con quién? Con los discípulos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Recordemos de dónde venía Jesús. En versos anteriores vamos a ver de que vemos la transfiguración, ¿no? Entonces venía Juan, Pedro y Jacobo, estaban con Jesús y habían visto la transfiguración. Habían visto a Moisés, habían visto a Elías, habían visto cómo se había transformado su vestidura a Jesús y cómo le brillaba el rostro y todo. ¿Por qué? Porque era la gloria de Dios. Y habían escuchado al Padre hablar, diciendo, este es mi Hijo amado, a Él escuchar. Pero ¿qué sucedió en esa conversación? En esa conversación, Elías y Moisés le dijeron lo que iba a acontecer y le estaba diciendo a Jesús que tenía que fortalecerse y lo estaban animando. Y como dije tal vez el domingo pasado, hermanos, después que te dan una mala noticia, digamos entre comillas, ¿cómo te sentirías? ¿Alegre? ¿Gozoso?
triste y un poco preocupado, ¿cierto? Bueno, Jesús venía así. Los discípulos, ellos estaban felices porque habían visto un milagro. Los discípulos estaban felices porque habían visto la gloria de Dios y habían escuchado al Padre. Ellos estaban de gozo, pero Jesús estaba triste y preocupado. Entonces, cuando Él baja con sus discípulos, al ver que estaban discutiendo los escribas con los discípulos, Él dice: ¿qué están discutiendo? Está un poco molesto. ¿Qué están discutiendo? Le digo. Entonces aquí vamos a ver el problema. Verso 17 dice: y respondiendo uno de la multitud, le dijo: maestro, traje a ti, a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, que lo echasen fuera a este demonio, y no pudieron. ¿Cuál era el problema? Que los discípulos no pudieron echar a este demonio. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero Jesús no les había dado, digamos, un poder. Jesús no le había dado una autoridad. No lo busquen. En Marcos 6, capítulo 6, verso 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dice la Escritura, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad. Jesús ya les había dado autoridad. Y Marcos 6, 12, 13 dice así: y saliendo los discípulos predicaban a los hombres para que se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios. Echaban muchos demonios fuera, hermanos, y ungían aceite a los enfermos y se sanaban. Jesús le había dado autoridad a los discípulos, y los discípulos habían estado haciendo lo que hacía Jesús y no había problema. Pero ¿qué había pasado? Había un gran problema que ahora lo vamos a ver. Y respondiendo, vamos a ver el tercer punto: la preocupación. Verso 19 dice: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. ¿Estaba bravo Jesús? No. ¿Por qué estaba bravo? ¿Por qué estaba molesto? Incredulidad, apistes. No tenían fe sus discípulos. Y Jesús había recibido la noticia de que ya se iba a ir. Y les dice: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Estaba preocupado porque no entendían la magnitud, la grandeza de esa autoridad, y porque había pasado algo más. Y le dice: ¿hasta cuándo he de soportar? ¿Hasta cuándo tengo que estar así? Ya, tráiganmelo. Bien molesto Jesús, bien molesto. Le dijo: están sin fe ustedes. Y vamos a ver algo trascendental. Escuchen, vamos a ver algo trascendental, pero también gracioso. A mí me causó un poco de risa cuando leí esta parte. El 20 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Algo gracioso pero trascendental. El espíritu inmundo había ganado la primera batalla. ¿Con quién? Con los discípulos. No pudieron los discípulos echarlo. Y cuando lo vio a Jesús, dijo: no, él tampoco va a poder conmigo, dijo. Sí. Empezó a confiar en sí mismo.
Y agarró al pobre muchacho, lo empezó a sacudir, lo empezó a levantar con violencia, a tirarlo, a echar el espumarrajo, empezó a hacer un show más fuerte todavía, para decirle a Jesús: yo soy poderoso, yo tengo poder, yo tengo fuerza, a mí no me vas a echar. Y mientras le revolcaba lo revolcaba y le hacía echar espuma por la boca, dice la Escritura, y vemos de que este era un espíritu medio egocéntrico, ¿no? Porque quería tomar la atención, ¿no? Y entonces lo gracioso es que mientras estaba revolcándose, echando espuma, imagínense esa escena. Yo creo que Jesús hubiese dicho: tú, fuera del muchacho, ¿no? Cualquiera hubiese pensado, pero Jesús lo vio y se volteó y empezó a hablar con el papá. ¿Qué le dice? ¿Desde cuándo ha empezado a estar así? ¿Qué es lo que tiene? Y el pobre muchacho, ¿no? Y Jesús conversando con el papá. Me pareció bastante gracioso, ¿no? Que mientras el demonio estaba que hacía lo que quería con el pobre muchacho, él volteado, ¿no? O sea, no haciéndole caso. Pero ¿cuál era lo trascendental? Jesús le dijo al Padre, le dijo, si puedes creer, le dijo, el que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Lo que estaba haciendo Jesús era animarle para que tenga fe. No era tanto el chico, sino el papá, para que tenga fe, para que esa fe mueva montañas. Eso es lo que quería Jesús. Y este hombre decía: ayúdame, por favor, ayúdame. Y Jesús le dice: si puedes creer, tiene la palabra de una. Si tienes creencia, si tienes el poder, si tienes la fuerza, vas a poder hacer cambios. ¿Te acuerdas que decía el Señor Jesús? Si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, tan solo le dirías a este monte: muévete, y se movería. Hermano, eso es lo que quiere Jesús, que tengamos fe. Y después de este discurso, el hombre clamó a Jesús, clamó. ¿Y sabes cuál es la palabra que utiliza en el griego? Es grasó. ¿Y sabes lo que significa grasó? Graznar. ¿Tú sabes lo que es graznar? Graznar, ¿quiénes grazan? Los gansos, los patos, los gansos. ¿Tú has escuchado al ganso, al pato graznar? Oye, es una bulla fuerte. No sé cómo, parece que tuviera una trompeta aquí en su garganta. Y dice que el padre gritó como los gansos, y fue un grito desesperado, y le dijo: creo, sí creo. Eso fue lo que le dijo. Le despertó la fe en este hombre, pero también le dijo: ayúdame con mi amnistía, ayúdame con esta falta de fe, Señor. Y Jesús estaba ahí mirándolo. Y cuando escuchó esa palabra, vino la orden divina. 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se apartaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, mira, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¡Uy, gloria sea al Señor! Cuando el Logos habla, hay milagros. Cuando el Logos habló, en el principio se creó el universo. Cuando el Logos habló, se creó los cielos y la tierra. Cuando el Logos habló, se creó todo lo que habita en esta tierra, y a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el Logos da una orden, cuando el Logos habla,
se aplica la orden. El espíritu inmundo de cólera lo sacudió y lo tiró. Pero aquí yo digo, ha habido dos milagros. No solamente al muchacho, sino al espíritu inmundo. Dice, Jesús le dijo, tú espíritu sordo y mudo. ¿Cómo escuchó el espíritu? ¿Cómo escuchó la orden de Jesús? Tuvo que haber escuchado para salir inmediatamente. Y dice que cuando salió del chico, salió gritando, recuperó el habla. Recuperó el habla del espíritu inmundo. El espíritu. Por más que el espíritu no quisiese escuchar, la orden de Dios es poderosa. La orden de Dios se cumple. Nunca va a echarse atrás. Cuando Dios suelta la palabra, es que se cumplen todas las cosas. Cuando dicen amén. Sí. Logos habló y volvió a la vida este muchacho. ¿Pero por qué? Porque la persistencia estuvo en la fe. Dice, ahora vamos a ver por qué. 28, por favor. Dice, cuando él entró en casa, o sea, Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús nos dio un ejemplo cómo debemos hacerlo nosotros. Pues Dios, Jesús, es nuestro Maestro. Pero aquí hay algo más interno de lo que estaba sucediendo. Cuando les dio autoridad a Jesús para echar demonios y sanar, ¿tú sabes lo que le pasó a los discípulos? Se le llenó el corazón de orgullo. Se le llenó la mente de seguridad. Se confiaron. ¿Y qué pasó? Cuando se confiaron, dejaron de orar. No, pero si yo ya hago un milagro, ya para qué voy a estar orando. No, ya para qué voy a estar buscando de Dios, para qué voy a estar estudiando las Escrituras. Sí, pues ya hago milagros. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Y que tenemos que poner atención. Cuando el Señor dice, este género no sale sino con oración y ayuno, está diciendo, es que esta generación, estos demonios, van a salir también cuando estemos haciendo nuestros ejercicios espirituales. ¿Y cuáles son los ejercicios espirituales? Oración. ¿Cuántas veces estamos orando? ¿Cuántas veces estamos orando o dejas de orar? Hermano, esta es una manera de que nos empoderemos en Cristo Jesús. Es cuando nosotros oramos, cuando tenemos la comunión con Dios. Porque cuando estamos con Dios, ¿sabes qué? Esa gloria se pega en nosotros. Mira, la comunión de Moisés, la comunión de Moisés con Dios era tan grande que incluso hasta su cara brillaba por haber estado en la presencia de Dios. Y tan solo cuando viene la presencia de Dios en la transfiguración, Jesús empieza a brillar, se le ve la gloria de Dios. Y cuando Dios, o cuando Jesús está ya con el Padre y se presenta a los discípulos, o en este caso a Juan, para hablarle acerca del Apocalipsis, ¿cómo lo ven a Jesús? Como un hombre de vestidura blanca, con los pies y las manos como bruñidos, con los ojos rojos de fuego, en una gloria grande y tremenda. Hermanos, la gloria de Dios es tan grande, pero tan grande, hermanos, que no lo podemos ver. No podemos ver a Dios, porque su brillo es mucho más fuerte que el sol. Es mucho más grande todo eso. Ahora, cuando Jesús le dice, generación incrédula, porque todo lo que yo le he enseñado no lo pusieron en obra. Qué importante es poner por obra todo aquello que has aprendido.
¿Hasta aquí cuánto tiempo vienes escuchando la palabra de Dios? ¿Y has puesto por obra la palabra de Dios? Si el Señor Jesús te viera, te diría incrédulo, porque no pones en obra la palabra de Dios, pero quieres milagros, quieres transformación, quieres que el Señor haga cambios en tu vida, cambios en la vida de un familiar, cambios de repente en tu negocio, en tu trabajo, en lo que fuere. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Buscas a Dios? La importancia de buscar al Señor es grande. Por eso el Señor dice: velad y orad, velad, ayunar y oren, hermanos. ¿Para qué? Para que la fuerza de Dios esté con usted. Gracias, Señor. El ayuno, la vigilia es importante para fortalecer nuestro espíritu. Miren, Mateo 26, 41. Mateo 26, 41 le dijo el Señor: velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes qué? El espíritu y la carne siempre están en conflicto. Porque tu espíritu quiere hacer las cosas buenas, pero tu carne quiere hacer. Siempre va a estar en conflicto. Pero cuando tu espíritu esté fuerte, va a estar sobre la carne, sobre tu cuerpo. Cuando tu espíritu esté fuerte, va a estar dominando tu alma y tu espíritu. Y eso es lo que quiere el Señor, a través de los ejercicios espirituales. Por eso Mateo le dice: velad y orad, para que no entréis ¿en qué? En tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Tu espíritu quiere hacer lo bueno. Tu espíritu quiere estar cada vez mejor. Pero tu carne es débil, se debilita. ¿Qué necesitas? Orar. Necesitas buscar. Necesitas estar en comunión con Dios. Y se va a fortalecer tu espíritu. Y cuando tu carne quiera hacer lo malo, tu espíritu te va a decir no. Y vas a estar dominando tu carne, tu alma, porque tu espíritu está mucho más fuerte. Jesús, para fortalecerse, hizo un ayuno muy especial. El Espíritu lo llevó al desierto por 40 días y 40 noches para fortalecer su espíritu. Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero en ese 100% hombre su espíritu tenía que estar fuerte. Por eso que lo llevó al desierto. Ahora, ¿tenemos que ayudar? Sí, tenemos que ayudar, es cierto, pero no tenemos que estar tristes. Los fariseos le preguntaban a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayudan y nosotros sí? Jesús respondió: ¿cómo van a ayudar si están con el novio? Nosotros tenemos al novio. El novio está con nosotros a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros. ¿Cómo vamos a estar tristes si Él está con nosotros? Pero sí tenemos que estar orando, velando, buscando de Dios para fortalecernos. ¿Sabes? La enseñanza es que si nos falta fe, debemos de persistir, hermanos, en la búsqueda de Dios para acrecentar esa fe en nosotros mismos. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas que haga un milagro? ¿Qué milagro necesitas para tu vida, para tu trabajo, para tus estudios, para tu negocio? ¿Qué milagro necesitas? Entregar tu vida y tu voluntad a Dios y buscarlo a Él día y noche. Y día y noche. Hermanos, si tienes la fuerza de creer, hermano, serás poderoso. Porque Dios te da ese poder. Dios quiere que muevas montañas.
Y eso lo vas a poder hacer. ¿Cuántos lo creen? Hebreos 11:6. Terminamos con este verso. Dice así. Hebreos 11:6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a aquellos que lo buscan. Así que si quieres el premio de Dios, el premio eterno, búscalo. Pero no lo busques como si fuera un médico con el que solamente vamos a él cuando estamos enfermos, y cuando estamos sanos nos olvidamos de él. No, tenemos que buscarlo siempre, cuando estemos bien y cuando estemos mal. En todo tiempo tenemos que buscarlo. Tenemos que tener fe, creer, ser persistentes. ¿Para qué? Para que puedas ver ese milagro en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a decirle: Padre, seguramente que en algún momento perdí la fe. Perdóname porque pensé que en mis fuerzas podía hacer las cosas. Pensé que de algún momento, de alguna manera, yo podía solucionar mis problemas. Pero hoy me doy cuenta que solo tú nos puedes transformar, puedes hacer un milagro en nuestras vidas. Señor, creo en ti. Creo que tú puedes hacer un cambio en cada uno de nosotros. Yo sé que tú puedes cambiar, Señor, y bendecir nuestras labores, bendecir nuestras manos, Señor, bendecir de tal manera, Señor, que todo lo que toquemos, todo lo que hagamos, Señor, sea prosperado. Creemos en ti, Señor. Padre, gracias, porque tu Santo Espíritu nos alienta, porque tu Santo Espíritu nos mueve. Gracias te damos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y entregamos una vez más nuestra vida a ti. Escúchanos, Señor. Espíritu Santo, muévete. Muévete, Señor. Muévete en cada corazón, Señor. Gracias te damos. Nos gozamos porque tú eres un Dios bueno. A ti sea toda gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Gloria a Dios.